Este es un mensaje que debemos de tener todos en mente, y también así cerraremos la conferencia de prensa una vez que el doctor Reyes Terán nos platique sobre la reconversión hospitalaria, y luego pasaremos a preguntas y respuestas. Doctor Reyes Terán, la siguiente, por favor. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a ustedes por estar aquí. Buenas noches nuevamente. Voy a presentarles brevemente lo básico sobre la reconversión hospitalaria. Es un concepto fundamental para responder a un problema epidémico, pandémico, como el que estamos enfrentando hoy en día. El objetivo general de una reconversión hospitalaria, bueno, es coordinar e integrar la respuesta hospitalaria para la atención de pacientes graves, en este caso por COVID-19, como modelo de reconversión. Es importante considerar y reconocer que hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán han hecho esto previamente cuando tuvimos la pandemia por influenza A, H1N1, y cada invierno regularmente el INER hace reconversiones hospitalarias para poder mantener estables o atender médicamente a los pacientes graves con influenza. Sin embargo, la carga de la enfermedad esperada en esta pandemia por COVID-19 hace que no solamente estos dos hospitales, sino la mayoría de los hospitales del país tengan este concepto y adopten este modelo de reconversión hospitalaria. Me voy a centrar mucho en esta breve explicación sobre la reconversión hospitalaria en lo que es la Ciudad de México y el Estado de México, el que, importante decirlo, muy probablemente serán los sitios, las regiones donde se presentarán la mayor cantidad de casos graves que requieran hospitalización. Estoy hablando no por tasa de incidencia, sino por número de personas que van a requerir una atención hospitalaria. Y me pasa la que sigue, por favor. Importante, antes que cualquier otra cosa, es que cada hospital y sus directivos consideren estas verificaciones de la capacidad con que se cuenta en este momento, el momento inicial de la pandemia, y es primero una lista de personal y de especialidades, sus fuentes de oxígeno y aire y tanto número como la utilidad que deben de darse a cada una de las camas que se necesitan para atender a los pacientes graves, el número de ventiladores mecánicos también y su utilidad, la cantidad de sus monitores y la integridad de sus módulos y sensores, la eficiencia de los compresores de gases en litros por hora. Esto es un aspecto importante que debe tomarse en cuenta. Es decir, no en cualquier espacio se puede poner una cama y atender a un paciente grave. Se necesitan reunir condiciones muy particulares para que realmente se considere un cuarto que pueda dar los cuidados intensivos que una persona grave o en estado crítico se encuentra. La eficiencia de los generadores eléctricos y las plantillas auxiliares, tener el número de camas totales que podrían atender en una contingencia como esta, hasta no solamente en la situación actual, sino pensar en una segunda etapa y en una tercera etapa de reconversión, es decir, utilizar el máximo espacio posible en los hospitales y en ocasiones en otros espacios para poder atender debidamente a los pacientes que lo requieran. Al iniciar la afluencia de pacientes con COVID, debe suspenderse los servicios de atención ambulatoria y también las cirugías electivas para contar con el mayor número de personal dedicado al problema. Obviamente no en todos los hospitales, es necesario tener una coordinación entre hospitales para seleccionar los que predominantemente verán a los pacientes con COVID-19, como se ha hecho hasta ahora,
y seleccionar a los hospitales que no verán predominantemente a los pacientes con COVID-19, que sirvan de apoyo para los pacientes que no puedan atenderse en los hospitales COVID o en hospitales que predominantemente atenderán al COVID en sus formas graves. Esto para mantener la atención no solamente al COVID-19, a los pacientes con COVID-19, sino también a los pacientes que tengan otras enfermedades, desde luego. Y proyectar, cuando se está a un 50% de ocupación en cada una de las fases, el número de camas disponibles, proyectar las necesidades de una nueva capacitación a nuevo personal que podría ser requerido para transitar a la fase 2 o fase 3. Cuando hablo de fases, hablo de las fases de la reconversión hospitalaria, para no confundir con las fases o los escenarios que hemos planteado de la epidemia en México, de la pandemia. Si me pasa la que sigue, por favor. Y conforme van llenándose las camas disponibles, uno obviamente tiene que ir pensando en cómo evolucionar hacia la fase 2, y cuando la fase 2 se completa, hacia la fase 3 de ocupación de las camas. Si me pasa la que sigue. Poniendo como ejemplo lo que estamos haciendo en Ciudad de México, en el Estado de México, donde estamos utilizando a los institutos nacionales de salud, a los hospitales federales de referencia y a los hospitales regionales de alta especialidad para poder interactuar coordinadamente entre todos y mantener los hospitales que van a ver pacientes con COVID en sus formas graves lo más desocupado posible. Y esto solamente se puede hacer con una buena interacción entre los centros que hemos llamado centros COVID y los centros no COVID. Dentro de los centros COVID pues están el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, está el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México, el Hospital Gea González, que actúa como un híbrido de atención tanto a pacientes con COVID como a pacientes no COVID, y el Hospital Infantil de México, inicialmente como el Instituto Nacional de Salud, que atenderá a pacientes, niños o menores de 18 años con COVID-19 grave. Y los no COVID, pues está el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Pediatría, inicialmente al menos, y el Instituto Nacional de Perinatología. Si me pasa la que sigue. En la fase inicial, que hemos llamado fase 1, lo que se cuenta en este momento son esas 117 camas con sus respectivos ventiladores, monitores y todos los equipos y el personal apropiado para atender a los primeros 117 pacientes que lleguen con enfermedad grave, que requieran hospitalización y que, sobre todo, que requieran de los cuidados de un paciente en estado crítico, es decir, cuidados intensivos. En una segunda fase tenemos ya los espacios para ocupar hasta 421 camas de cuidados intensivos, también debidamente equipadas con sus ventiladores, monitores, equipos de ultrasonido, etcétera, y una fase 3, una vez que se llene las camas de la fase 2, las 421 camas, transitaríamos a la fase 3, que es que contendría 745 camas, quizá un poco más. Estamos evaluando aún espacios para ocupar todavía un mayor número de camas. Esta transición entre fase y fase debe ser global, debe ser escalonada y uniforme entre los centros COVID-19. La siguiente. Y lo más importante de todo esto es reconocer el profesionalismo del personal médico, el personal de enfermería
y todo el personal de los hospitales que están atendiendo tanto a pacientes con COVID-19 como pacientes que no tienen COVID-19, porque se requiere de esa interacción entre unos y otros para poder brindar la máxima atención a cada uno de los pacientes. Y lo están haciendo bastante bien en este momento, cuando ya hemos tenido pacientes graves y que requieren cuidados intensivos. Es todo por mi parte y bueno, se abren